Ahí está. Entonces, eh, vamos a iniciar ya entonces con nuestro tema del día de hoy, ya después de haber hecho un pequeño repasito de los temas previos, y veamos este tema de las funciones afectivas. Ya veíamos la semana pasada funciones intelectivas, que decíamos es la memoria, el cociente intelectual, ¿qué más? Eh, Todas las que nosotros mencionábamos aquí previamente, la inteligencia y la inteligencia emocional también, ¿verdad? Esas eran funciones intelectivas. Ahora veamos las funciones afectivas. Todos los seres vivos, todos, absolutamente todos tienen funciones afectivas, ¿verdad? Sin embargo, como seres humanos tenemos la capacidad de controlar nuestro comportamiento, tenemos la capacidad de controlar nuestras acciones, a pesar de nuestras funciones afectivas. A diferencia del resto de especies del reino animal, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un perro si está enojado no va a decir, cálmate, cálmate, ¿verdad? No, aquí no puedo hacer un berrinche, no, ¿verdad? El perro muerde y hace de todo si está enojado, si está feliz también, ¿verdad? Sale corriendo, incluso algunos hasta se orinan y otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, estas funciones afectivas y el control precisamente de estas funciones afectivas nos diferencian del resto de especies del reino animal, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones afectivas? Para comenzar, ojo con esto. Las funciones afectivas son 4, ¿verdad? En primer lugar tenemos las emociones, en segundo lugar las motivaciones, en tercer lugar la frustración y en cuarto lugar el conflicto, ¿verdad? El conflicto, ¿verdad? Como por ejemplo, es que me están invitando a tal lugar, pero también quiero ir a otro lugar. Eso es conflicto, ¿verdad? Es que a mí me gusta tal carrera, pero también me gusta esta otra. Eso es conflicto. Es que tengo hambre, pero me gusta tal cosa, pero también tengo ganas de otra cosa, ¿verdad? Entonces, eso es conflicto también. Y cada una de estas situaciones que hemos hablado, pues también son funciones afectivas, ¿verdad? Las emociones, las motivaciones, la frustración y el conflicto forman parte de nuestras funciones afectivas, ¿sí? Bueno, comencemos viendo, por favor, el día de hoy, eh, las emociones. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Las emociones, ¿verdad? Yo creo que todos hemos experimentado las 5 emociones básicas que vamos a ver nosotros a continuación en esta imagen. No sé si alguien ha visto esta película. ¿Quién la ha visto? Que me diga cómo se llama. ¿Cómo? No me acuerdo, profe, pero Intensamente. sí. Se llama No sé intensamente. cómo se llama, pero mi hijo la vio. Intensamente, ¿verdad? Intensamente dice ahí cabal la imagen. Muy bien, exactamente. Para quienes la han visto, es una película bastante bonita, ¿verdad? Que nos habla acerca precisamente de estas 5 emociones básicas, ¿verdad? Créame que esta película, desde el punto de vista de la psicología, pues es una situación bien interesante porque, como les digo, nos representa de una manera muy gráfica y muy interesante cómo es el manejo de las emociones, sobre todo cuando una emoción prevalece sobre las demás, ¿verdad? La mayoría de personas creo que termina odiando a esta bendita de la tristeza, ¿verdad? Porque realmente pues hace una situación ahí bien estresante, ¿verdad? Genera un conflicto ahí bien importante. Y quienes no la han visto, pues yo se la recomiendo, si no tienen nada que hacer hoy en la tarde, aparte de hacer tareas, pues traten de verla ahí con su familia, con sus amigos o solitos, si ustedes quieren. Pero es una película bien interesante que les recomiendo que la vean en algún momento de su vida para que podamos asimilar realmente cómo es esta situación de las emociones. Nos dice la Profe, literatura que hay 5, dígame. yo ya la vi por mis hijos. Así, ¿verdad? Y es bastante bonita, ¿verdad? Incluso para Muy los bonita. niños creo que es bastante interesante, ¿verdad? Y nos ayuda a entender esta situación de las emociones básicas, ¿verdad? Muy bien. Y como les digo, y para quienes no la han visto, créanme, creo que la mayoría aquí se los vamos a recomendar para que la vean, ¿verdad? Entonces, hay 5 emociones básicas, ¿verdad? Como bien vemos acá, el miedo, el asco, ¿verdad? El asco que le ponen aquí, pero en otras literaturas dicen el desagrado, por ejemplo, la furia o enojo, ¿verdad? Alegría y tristeza, ¿verdad? En esta película, pues alegría y tristeza son las que predominan principalmente, ¿verdad? Sin embargo,
pues en algunos otros momentos de nuestra vida también podemos tener predominio por alguna de las otras emociones, ¿verdad? Entonces, es bien interesante ver cómo cada una de ellas va predominando en ciertos aspectos de nuestra vida. Entonces nos dice, acerca de las emociones, una emoción es un estado afectivo, eh, perdón, una emoción es un estado afectivo que experimentamos acompañado de cambios en el cuerpo, por ejemplo, cambios corporales, ¿sí? Eso es bien importante, influidos por la experiencia. Algo bien interesante que nos menciona aquí de las emociones, nos dice, vamos a experimentarlas con cambios en nuestro cuerpo, ¿verdad? Cambios corporales. Si estamos, si tenemos, si estamos felices, ¿verdad? Si tenemos la emoción de la felicidad, o de la alegría, pues, ¿qué hacemos? Sonreímos, cantamos, somos un poco más afectivos, ¿verdad? Si estamos tristes, lloramos, algunas otras personas cantan, ¿verdad? Dependiendo también cómo cada una de las comunidades y sociedades y culturas expresa y experimenta cada una de esas emociones, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunas comunidades que cuando están tristes, cantan, ¿verdad? En algunas partes del mundo, cuando están felices, realizan algunas acciones que para nosotros podrán parecer muy extrañas. Sin embargo, para las sociedades o para la sociedad, para una sociedad en particular, es una acción pues normal, ¿verdad? Entonces, son situaciones bien interesantes las que podemos generar alrededor de esto, ¿verdad? Entonces, como bien nos dice aquí, hay cambios corporales. Cuando alguien tiene asco, ¿verdad? O el desagrado, como ya decimos, pues incluso trata de repeler todas estas actividades que tengan relación con lo que nos está generando el desagrado, ¿verdad? Incluso algunos vomitan, tienen náuseas, dolores de cabeza. Entonces, hay, como bien nos dice aquí, cambios corporales. Hay cambios en nuestros cuerpos asociados a las emociones. Las emociones nos dicen tienen una función adaptativa a lo que nos rodea. Eso es precisamente la importancia de las emociones, ¿verdad? Que nos ayudan a nosotros a adaptarnos al medio en el cual nosotros estamos, ¿sí? Si hay una situación de peligro, pues muy probablemente vamos a tener miedo. Y el miedo nos va a ayudar a nosotros a irnos adaptando poco a poco, ¿verdad? Si no experimentáramos nosotros el miedo, muy probablemente haríamos acciones que sean muy peligrosas para nosotros, ¿verdad? Y el miedo, como decimos, poco a poco, poco a poco, poco a poco nos va a ir adaptando un poco más, ¿sí? Por ejemplo, la primera vez que alguien se metió al mar, a una piscina, muy probablemente le dio mucho miedo, ¿verdad? Sobre todo si no sabía nadar, pero conforme va adquiriendo un poco más de experiencia, conforme va ejercitando un poco más, conforme va practicando un poco más, y sobre todo si se animan a nadar, por ejemplo, pues se va quitando un poquito el miedo, ¿verdad? De igual forma es con aprender a manejar bicicleta, un carro, por ejemplo, o aprender a caminar. El simple hecho de caminar, pues es irnos quitando el miedo, ¿verdad? Y como decíamos, perdón, las emociones tienen precisamente esta función adaptativa a lo que nos rodea, ¿verdad? Nos permite irnos adaptando eh, a estas situaciones que tenemos en el día a día, ¿verdad? Entonces, esa precisamente es la función de las emociones y es importante experimentarlas, ¿verdad? Es importante experimentar el miedo, el desagrado, la furia, ¿verdad? Porque la furia nos permite adaptarnos porque tenemos una situación que es de demasiado estrés para nosotros y necesitamos sacarla de alguna manera. Entonces, pues muy probablemente la expresamos en forma de alguna situación de enojo, ¿verdad? Entonces, pero también nos permite adaptarnos, ¿sí? Nos permite generar un equilibrio importante dentro de nuestro cuerpo, tanto en nuestra relación personal como dentro de nuestra relación con otras personas, ¿sí? Bueno, componentes de las emociones. Como ya decíamos, nuestras emociones se van a ir expresando junto con cambios corporales. ¿Como qué tipo de cambios corporales? Expresiones faciales principalmente, ¿verdad? Si estamos con miedo, pues tenemos una mirada un poco más tímida. Si estamos con asco, hasta hacemos gestos con la boca, gesticulamos, perdón, de una manera distinta. Eh, si estamos enojados, pues muy probablemente se nos frunce el ceño, ¿verdad? Aunque algunos ya tenemos el ceño fruncido por naturaleza, como yo. Me dicen que soy muy serio, pero créanme que no. Si estamos felices, pues sonreímos. Si estamos Se ve con tristeza, enojado. pues, ¿verdad? No, pero créanme que no. Así me dicen todos, pero para nada, ¿sí?
Entonces, vemos que respecto a cada una de las emociones, pues vamos experimentando diferentes expresiones faciales, ¿verdad? Hay acciones y gestos bien importantes, ¿verdad? Que podemos relacionar también con estas emociones. La distancia entre personas es algo bien importante, ¿verdad? Si algo nos da tristeza, perdón, mejor dicho, si algo nos da, por ejemplo, desagrado o asco, muy probablemente nos alejamos. Sin embargo, si algo nos da felicidad, o tristeza, por lo general, buscamos el contacto con otras personas, ¿verdad? Entonces, eh, son situaciones bien importantes a través de las cuales nosotros expresamos nuestras emociones. La comunicación no verbal, ¿verdad? La comunicación verbal incluye desde nuestra forma de vestir, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos de un luto, vestimos de colores apagados, ¿verdad? De gris, de negro, café, blanco en algunos casos, ¿verdad? Si estamos de fiesta, eh, cuando vamos a una fiesta, cuando tenemos alguna graduación, alguna fiesta importante para nosotros, pues ustedes o nos vestimos de gala, nos vestimos un poco más alegres, ¿verdad? Entonces, esa es una situación bien importante porque la forma de vestir también expresa nuestras emociones, ¿verdad? Hay algunas tendencias, como por ejemplo aquellos grupos, los emo, no sé si ustedes recuerdan los grupos emo, ¿verdad? Que vestían o visten en su mayoría de negro, gris, blanco, ¿verdad? Y uno que otro colorcito, precisamente porque es una forma una forma no verbal en la cual se expresan las emociones, ¿verdad? La forma de caminar, ¿verdad? También es bien importante. Si usted camina despacito, con la mirada caída, a pasos cortos, muy probablemente se está expresando una tristeza, ¿verdad? Pero si caminamos rápido, bien erguidos y otras cuestiones, pues muy probablemente estamos expresando felicidad, ¿sí? La forma de localizar nuestras manos y etcétera, o otras cuestiones que vamos a ver más en conjunto con lo que son expresiones corporales, también son formas a través de las cuales nosotros expresamos nuestras emociones, ¿sí? Bueno, y aquí pues vemos una imagen a través de la cual pues nosotros vemos claramente que todos los seres humanos todo el tiempo estamos expresando nuestras emociones, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida podemos estar felices, otros podemos estar enojados, otros podemos estar estresados, furiosos, con miedo, etcétera. Todos realmente podemos experimentar diferentes tipos de emociones, ¿sí? También, otra de las funciones afectivas, ya decíamos, tenemos la motivación, ¿verdad? La motivación eh, son otra de estas funciones afectivas, ya decíamos, las emociones, las motivaciones. ¿Qué es una motivación? Ojo con esto, la motivación no es un sentimiento, no es una emoción. La motivación nos dice, es aquello que nos hace o que hace que un individuo actúe y se comporte de una manera determinada. Por ejemplo, nosotros podemos tener emociones, ¿sí? Una emoción en conjunto con una motivación. Por ejemplo, para un padre de familia, la motivación pueden ser sus hijos, ¿verdad? La motivación para estudiar, para trabajar, para ser mejor, para buscar mejores oportunidades laborales, pueden ser sus hijos. Para otras personas pueden ser sus padres, para otras personas pueden ser ellos mismos, ¿verdad? El lograr, em, ¿cuál sería la palabra? Desarrollarse adecuadamente, ¿verdad? Entonces, es aquello que hace que un individuo actúe y se comporte de una manera determinada. Y esta imagen que vemos nosotros en pantalla creo que es bastante, ¿cómo diríamos? Ilustrativa de esta situación, ¿verdad? La motivación nos hace actuarnos de una manera determinada. Muy probablemente si no hay una motivación para lo que hacemos, muy probablemente no lo vamos a hacer de la misma forma que aquella persona que tiene un motivo bien importante para poder realizar la acción que está realizando, ¿verdad? Tipos de motivación, tenemos aquella motivación con el afán de triunfo, ¿verdad? Que es la que debería de prevalecer en cada uno de nosotros. La del compromiso, ¿verdad? Otra situación bien importante, la iniciativa y el optimismo, ¿verdad? Entonces son tipos de motivaciones que podemos encontrar en un individuo. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta aquí con las emociones o las motivaciones? No, profe. No, profe. Por último, ya para el día de hoy, vamos a ver la tercera de las funciones afectivas, que en este caso es la frustración.
Frustración que va a ser un poco similar al enojo, pero no es lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros estamos frustrados, nos podemos enojar, sí, pero no es lo mismo que un enojo, ¿verdad? Sino que es una sensación distinta, ¿verdad? Entonces nos dice, es el estado de una persona cuando está sometida a una situación dificultosa. Es un sentimiento que fluye cuando no se alcanza un objetivo, ¿verdad? Entonces, si no alcanzamos ese objetivo en particular, pues nos frustramos, ¿verdad? Si había algo que yo quería con muchas ansias, con mucho deseo y no lo logro, voy a sentir esta situación de frustración, ¿verdad? Está asociada la frustración a la ansiedad, a la rabia, a la depresión, la angustia, la ira, ¿verdad? Muchas veces, como ya decíamos, son formas de expresión que pueden estar asociadas, en este caso, a la frustración. ¿Estamos? Y pues ya con esto estaríamos nosotros ya finalizando nuestro tema del día de hoy. Si ustedes se dan cuenta, vimos 3 de las funciones afectivas, ya decíamos son 4, las emociones, la motivación, la frustración, y nos quedaría pendiente para la próxima semana el tema del conflicto, ¿sí? Ya solamente nos quedan 2 temitas ya para ir finalizando este módulo de psicología. Así es de que no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario antes de finalizar con nuestra sesión.